Conmigo estás, Señor, por siempre es tu amor. Conozco tu grandeza y tu fidelidad. Tú reinas con poder, a nada he de temer. Proclamaré tu gloria y tu majestad. Te alabaré por siempre con toda la creación. Tú eres el Dios vivo que me levantó. Que te alaben todas las naciones, los pueblos a una sola voz se postren a adorar al único Señor. Que te alaben todas las naciones, los pueblos a una sola voz se postren a adorar al único Señor. Paz a vosotros y feliz Pascua. Bienvenidos a esta tercera sesión de la Escuela de Alabanza. En la sesión anterior, pues Isa nos habló sobre nuestra actitud para alabar. Nos recordaba que somos hijos de Dios y que hemos sido creados para alabarle, que esa es nuestra razón de existir. Hoy pues comenzamos esta tercera sesión. Os recuerdo que seguiremos el mismo orden que estos días, que durante la enseñanza que hagamos pues podéis ir escribiendo ya las preguntas si tenéis en el chat de preguntas y respuestas. Y nada, pues vamos a empezar con la oración, ¿no? Hemos sido creados para alabarle, pues vamos a alabarle. Hoy nos acompañan nuestros hermanos de Valencia, Fran, Rebeca y Mónica, y así que cuando queráis podéis empezar a alabar a nuestro Señor. Hoy quiero proclamarte, quiero cantar a tu nombre santo, quiero bailar ante tu presencia hasta morir. Y bendecirte, mi Dios, y amarte, no detenerme hasta encontrarte, buscar las sendas que me conducen hasta la luz. Y grito, santo, 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 tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Y grito, santo, tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Siento en mí tu mirada que me traspasa hasta lo más hondo, como una fuerza que me arrastra hasta la cruz. Y allí me limpias, me purificas, sacas de mí el corazón de piedra y me transformas en criatura viva por ti. Y grito, santo, tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Y grito, santo, tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Y grito, santo, tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Quiero amarte, quiero cantar a tu nombre santo, quiero bailar ante tu presencia hasta morir. Y amarte, no detenerme
santo, tú siempre santo, 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 santo eres tú. Y grito santo, tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Sí, Señor, tú eres santo, tú eres 3 veces santo. Tú eres el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Tú eres el único, Señor. Estamos vivos, somos criaturas vivas por tu resurrección, Señor. Estamos celebrando la Pascua, el tiempo pascual. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos porque hemos resucitado en ti, Señor. Estamos alegres, alegres en tu alegría, Señor, porque tu alegría es eterna, es una alegría perpetua, Señor. Es tu resurrección en nosotros, Señor Jesús. Bendito, alabado seas, Señor. Grande eres, Señor Jesús. Tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor. Y aquí estás resucitado. Estás en medio de nosotros y estás dentro de nosotros, Señor. Nos has hecho tu templo, Señor Jesús. Somos templo de la Trinidad. Bendito, alabado seas siempre, Señor Jesús. Ante ti se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo, Señor. En nuestros abismos, Señor, queremos proclamar que tú eres santo, que tú vences, Señor, que nada puede con tu amor, Señor, porque tú eres todopoderoso, tu amor lo puede todo. Bendito, alabado seas, Señor. Gloria, bendito seas, Señor. Santo, santo, santo por siempre, Señor Jesús. Tú nuestro Dios, tú nuestro Señor, tú nuestro Salvador, tú el amor de los amores. Bendito seas, tú nuestro buen pastor, Señor. Bendito seas, gloria por siempre, Señor. Alabado, alabado seas, Señor Jesús. Alabado seas Dios Padre, Creador. Alabado seas Dios Hijo, Salvador y Redentor. Alabado seas Espíritu Santo, el amor, la vida, el fuego, el aliento. Bendita seas Santísima Trinidad. Somos habitados por ti. Bendito, alabado seas, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Alabado seas. Alabado seas. Tú nos limpias, Señor, nos purificas. Santo eres, Señor. Nos haces criaturas nuevas, Como Señor. tú, Señor. Tú eres nuestro Padre bueno, Señor. Nuestro refugio. Tú eres el Santo Tú de eres nuestro Israel. hogar, Señor. Tú eres Sí, todo Señor. para nosotros, Señor. Gloria, ¿Quién como tú? gloria Nadie a como ti, tú. Señor. Santo, ¿Quién santo. como tú, Señor? 3 veces santo eres, Señor. Tú eres santo, Señor. Santo, santo eres tú. Grito santo. Sí, Señor, mi corazón lo grita. Frente a esas voces que gritan, yo grito más fuerte. Tú eres santo, Señor. Santo por siempre. Y grito Santo, tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Y grito santo, tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Y grito santo. Tú eres santo, tú siempre santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres, Señor. Bendito, alabado seas, Señor Jesús. Bendito eres, seas. Señor. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Tú nos has hecho alabanza de tu gloria, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? Bendito ¿Cómo no amarte, seas, Señor? alabado seas, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Sí, Señor. Hoy elevamos nuestros corazones ante tu corazón, Sí, Señor. Señor. Gloria, Para proclamar gloria, que tú gloria. eres nuestro Dios, Alabado, nuestro Padre alabado bueno, Señor. seas. Bendito eres Jesús, nuestro defensor, nuestro maestro. Amén. Quiero Bendito caminar seas. contigo, Señor, de tu Bendito mano. Bendito y seas. alabado eres, Alabado Señor. seas. Gloria a ti, Jesús. Sí, Señor, tú derramas tu Espíritu Santo. Tú abriste tu costado, Señor, y salió sangre y agua, salió ese bautismo del Espíritu. Por eso, derrama de nuevo el Espíritu Santo. Lo necesitamos.
Estamos sedientos de tu presencia, Espíritu Santo. Queremos adorarte, Espíritu Santo, en esta tarde, en esta noche, porque cada rincón de nuestro ser te necesita. Si está bien y si está mal, te necesita. Si está alegre o está triste, te necesitamos, Señor. Tal y como estamos, siempre y en todo momento, en todo lugar, te necesitamos, Espíritu Santo. Queremos tener una relación contigo, Espíritu Santo. Queremos conocerte, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, amor de Dios, ven, fuego de Dios. Tú eres el dulce huésped del alma. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos, llénanos con tu unción, con tu preciosa unción. Ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Sí, Espíritu Santo, tú eres el que crea, tú eres el que recrea. Queremos conocerte en nosotros, queremos reconocerte en nosotros, Espíritu Santo. Queremos reconocer tu obrar, tu sentir, tu pensar en nosotros, el pensar de Jesús, el sentir de Jesús, el obrar de Jesús en nosotros. Eso es lo que tú vienes a traernos, Espíritu Santo, a Jesús. Ven, Espíritu Santo, porque tú eres grande creando y aún más grande recreando. Eres un artista, Espíritu Santo, eres el artista, que de la nada sacas vida, de lo roto sacas belleza. Tú puedes todo, de la muerte sacas la mayor plenitud. Ven, Espíritu Santo, ven. Tu brisa suave,
el descanso, el consuelo que nuestra alma busca. Ven, Espíritu de Dios. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero ver. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Bendito seas, Señor, alabado, alabado seas. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Santo, bendito, alabado, bendito tú, Jesús. Santo, santo eres, Señor, bendito, alabado seas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Acude siempre que te llamamos, Señor. Bendito, alabado seas, Señor. Por tu grandeza, Señor. Bendito Por tu seas. unidad, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues después de este momento de oración y de presencia real del Espíritu Santo, vamos a continuar con el tema que vamos a tratar hoy, que es el conocerse y reconocerse. Hoy nuestra hermana Nuria López será la que nos hable y os cuento un poquito de ella. Ella lleva desde los 15 años en la renovación. Actualmente pertenece al grupo de Caná de Zaragoza y en el Ministerio Nacional de Alabanza está desde el principio como contralto. Así que cuando quieras, Nuria, puedes comenzar. Bienvenidos a todos, paz a vosotros. Damos gracias a Dios por este momentito de oración que hemos tenido, por la presencia del Espíritu Santo. Bueno, todos de algún modo hemos sido llamados a vivir dentro de la Iglesia y nuestro deseo es hacerlo desde la alabanza, por eso estamos aquí. Todos hacemos por dar una respuesta y ser fieles a ella.
Y esto, que es una respuesta, viviendo en muchas ocasiones, sirviendo, supone un darse y un relacionarse. De aquí la importancia de los conceptos conocerse y reconocerse. Cuando nos damos, nos relacionamos. Y hay que conocerse y reconocerse. Nos conocemos, nuestro cuerpo, nuestros gustos, hábitos, hobbies, lo que nos molesta, nuestras manías, nuestros dolores, las debilidades, las tentaciones, el pecado. Es muy importante conocernos. Somos como somos y así estamos. Y vivimos y alabamos y nos relacionamos. Cuanto más nos conocemos, más fácil es y será todo. Y en muchos momentos los demás también ven y también ponen en evidencia cómo somos, convirtiéndose de este modo en un instrumento de Dios. No solo pensemos en las cosas negativas, que seguro que es lo que estamos todos pensando ahora mismo, en la poca paciencia que tengo o en lo autoritario que soy, en esa timidez que me impide y me supera muchas veces, o en la condescendencia con la que trato a los demás, en el orgullo. Esto negativo yo siempre digo que es mejorable, porque al verlo nos permite corregirlo, y a eso debemos aspirar siempre. También están todas las cosas positivas, las capacidades, las cualidades, las habilidades naturales, que son un regalo para uno mismo y para los demás. Entonces ahora vamos a hablar de conocernos. Conocer esos dones naturales. Los dones naturales que son los talentos que de forma natural tenemos o hacemos y que no nos cuesta darlos a los demás. Podemos tener facilidad para danzar, para cantar, para escribir. Se nos pueden dar bien las matemáticas, los idiomas, la oratoria o el deporte. Podemos saber liderar, organizar, tenemos don de gentes, y todas estas cualidades durante toda nuestra vida se van desarrollando y cultivando. Y esto se puede convertir en nuestro propio trabajo incluso, o nuestro hobby, y puede llegar a ser una auténtica pasión o quizá en muchas ocasiones una verdadera esclavitud. Dentro del lugar donde estamos, del espacio donde nos movemos, donde servimos, buscamos de manera natural encajar, para estar, para acompañar y para servir. Estos son los dones naturales. Y luego están los dones espirituales, que son gracias, bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos, o sea, a nosotros, que somos sus hijos, mediante el poder del Espíritu Santo. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. En Isaías 11:1-2 dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Estos dones nos ayudan, nos completan y nos llevan a la perfección, o sea, hacia las virtudes: fe, esperanza, caridad, prudencia, templanza. Si os animáis a buscar en enseñanzas de Monseñor Munilla, habla mucho sobre ello en muchas enseñanzas. Os invito a que os atreváis y a que busquéis hablando donde nos habla de los dones y de los talentos. Yo escogí unas frases de cada uno de ellos que me gustaron mucho. Y habla de la sabiduría y dice: sabiduría es saborear las verdades de la fe. Llena el alma de gusto interior por las cosas de Dios. Nos ayuda a caminar en la verdad. Entendimiento. Nos permite vivir la sinfonía de la fe. Abre el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ciencia. El don de apreciar las huellas de Dios en todo. Consejo. Perfecciona la virtud de la prudencia y el discernimiento humano, y ayuda a pensar según la lógica divina. Nos permite conocer con prontitud la voluntad de Dios, así como los caminos adecuados para abrazarla. Fortaleza. Robustece la voluntad más allá de sus capacidades naturales, para poder practicar las virtudes en grado heroico, superando todo tipo de obstáculos. Piedad.
perfecciona la virtud de la justicia y de la religión e infunde un profundo afecto filial a Dios. El don de piedad es el que introduce el ejercicio de la oración en la experiencia mística. Temor de Dios perfecciona la virtud de la humildad y concede un profundo sentido reverencial hacia la majestad de Dios. Nos alcanza la conciencia de nuestra pequeñez y de la necesidad de la gracia, así como una determinada determinación de evitar el pecado. Tenemos que pedir al Espíritu Santo estos dones. Nos tenemos que atrever, tenemos que desearlos, tenemos que pedir que nos atraigan, ¿vale? Porque es muy importante, somos hijos de Dios y Él se nos regala a todos y a cada uno. Tanto los dones naturales como los espirituales los ponemos en acción cuando los damos a los demás y entonces aparecen lo que llamamos carismas, el carisma. Según el compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, se da la siguiente definición de carismas. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. O sea, son los dones que Dios otorga para el beneficio de la comunidad a cada uno, o sea, a todos si les ponemos al servicio. Nos ayudan a crecer, los carismas nos ayudan a crecer, siempre, y pueden ser muchos y muy diferentes. Como dice San Pablo en 1 Corintios 12:4, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué carismas conocemos? Pues conocemos, por ejemplo, el carisma de la alabanza, el carisma de la música, el carisma de la formación o la ambientación. También está el carisma del abrazo, la escucha, la acogida. Puede ser el del pastoreo, el del consejo, o el abrir e interpretar la palabra, el carisma de la oración o el canto en lenguas, las profecías o palabras de conocimiento. Y hemos de saber que tanto los dones naturales y espirituales y los carismas nos llevan a la santificación. Hemos hablado de dones naturales, dones espirituales, y cuando se llevan al servicio se convierten en carismas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las debilidades, de las tentaciones, de los pecados, que todos las tenemos y que es muy importante conocerlo. Conocernos, y hay que ser muy franco con cada uno, con uno mismo. Porque dentro de la Iglesia, el espacio donde nos movemos, el espacio donde estamos, donde compartimos, donde servimos, cuando damos catequesis en la parroquia, en la misa, en mi grupo de oración, con mis hermanos en el voluntariado, donde sea, ese servicio se puede convertir en una batalla, porque podemos ser atacados por el enemigo. Y es precisamente por todas estas debilidades, tentaciones y pecados de cada uno, por donde el otro se nos puede colar. Pero además de una manera muy sutil. Él utiliza todas estas cosas, porque nos conoce y nos sabe cómo somos, conoce mi inseguridad. No sabéis cómo se me cuela a mí por la inseguridad que yo tengo, pero yo intento conocerme, intento saberlo, y cuando lo sé, pongo remedio. Somos un engranaje y lo más importante de todo es ser conscientes de esto y muy responsables, porque nuestra actitud repercute en los demás y lo que es más importante repercute en la obra de Dios, y no podemos ni debemos ser obstáculos para la gracia. Para ello hemos de ser astutos, de cuidarnos y protegernos, de rodearnos y de escuchar a las personas que nos ayudan, que nos hacen bien, que nos dan luz. Hemos de encontrar momentos y lugares para orar, acudir a los sacramentos, a María la Madre. Si surgen malas situaciones o momentos, saber manejarlos, con quién hablar y desahogarnos. Evitar murmuraciones y críticas que se convierten en una carcoma, y cortar si hace falta. Aprender a acoger, aprender a perdonar, aprender a relativizar. Saber buscar el momento apropiado para abordar, hablar y corregir. Todo esto es súper importante cuando estamos juntos, cuando nos relacionamos entre nosotros. Es muy importante conocer todo esto, porque es la manera de poder acallar al enemigo, de no dar pie a nada, absolutamente a nada.
Cuando hablamos de relativizar, perdonar y acoger, en cualquier momento podemos meter la pata a cualquier persona, podemos decir algo inadecuado, podemos decir algo que no conviene, no pasa nada. Hay que saber estar ahí y hay que saber acoger también una corrección. No pasa nada, lo importante es la obra de Dios. Él nos llama a ser uno en Él. Lo importante es llevar a cabo esta llamada y ser fieles a lo que Dios nos pide. Nuestro mayor deseo y anhelo es vivir en verdad, la verdad de Dios. Como dice el Génesis, hemos sido creados a imagen de Dios. Todos hemos sido creados a imagen de Dios. Y en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces la palabra es verdad. La alabanza nos lleva a descubrir esta verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que soy obra creada por Dios, que soy santuario habitado por el Espíritu Santo, que soy don para mí mismo y para los demás. Él nos capacita para aspirar a todos los dones, a las virtudes, a la santidad. Puede ser pecado no querer ser consciente de esto y no querer entregarnos. Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir su misión. Es en la comunidad donde Dios nos pone la que nos ayuda a pulir y mejorar todos los dones que se cultivan en humildad y obediencia y se desarrollan y perfeccionan. Él no nos pide que seamos perfectos, nos pide que no nos conformemos. La creatividad del Espíritu es infinita y puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Y vivir esta verdad solo nos puede llevar a una continua acción de gracias, o sea, a una alabanza que brota desde el corazón. Vivir en verdad es vivir en alabanza, y a eso aspiramos y queremos. No tan solo alabar cuando cantamos, oramos, nos reunimos o alabamos, no. Queremos vivir siempre en alabanza, que nuestra acción y nuestro servicio se convierta siempre en alabanza. Mirar, en el año 2013 me diagnosticaron leucemia, ¿vale? Vivir esa enfermedad y todo el tratamiento me llevó a algo único con Dios que me descubrió como soy a muchos niveles. Lo más asombroso de todo para mí fue que pude experimentar el ser consciente de que era habitada por Él, que era mi dueño y que ante mi total pobreza física y mental, Él me usaba para mostrar a mí misma la primera y luego a muchos su grandeza y su gracia. Me regaló la fe, me regaló el creer y el querer vivir en esta verdad. Y ahora vivo la creatividad del Espíritu Santo en mí misma en muchas ocasiones, porque si le dejo, lo vivo y lo siento y soy capaz de hacer cosas que yo ni me imaginaba, como por ejemplo estar hoy aquí, por encima de mi pobreza, de mi debilidad e incluso de mi pecado. Él reluce poniendo en evidencia carismas que ni yo misma a veces quiero, pero es Él, es mi dueño. Su Espíritu me habita y así lo siento y lo vivo. Pues como yo, todos, estoy convencida de que todos vivimos en la vida muchas situaciones que desde Él y con Él nos pueden enseñar, mostrar, otorgar todo lo que Él tiene pensado y soñado para cada uno. Él quiere siempre darse y regalarse para que nosotros lo demos a los demás, viviéndolo siempre desde su luz y su sabiduría, en obediencia y humildad. Yo estoy convencida de que todos tenemos experiencias en nuestra vida que nos pueden hacer descubrir este Espíritu Santo tan creativo. Yo estoy convencida que todos tenemos dones naturales. Estoy convencida de que si somos capaces de pedirle al Señor esos dones espirituales y nos atrevemos a acogerlos y nos atrevemos a hacer uso de ellos y nos atrevemos a ofrecerlos a la comunidad, el Señor te va a hacer experimentar cosas muy grandes y cosas que no puedes ni imaginarte. Yo ahora mismo estoy realizando un sueño que el Señor puso en mi corazón y ni podía sospecharlo.
y es la elaboración de un libro de cuentos. ¿Hasta qué punto? O sea, la creatividad del Espíritu Santo es impresionante. Si le dejamos, Él actúa y actúa con poder y actúa incluso por encima de cada uno y actúa con fuerza. Pidamos la gracia de su luz para conocernos cada día más y pidamos la sabiduría para reconocer toda su obra en uno mismo y también en el hermano. Bueno, pues ahora os voy a invitar a que cerréis todos los ojos y vamos a orar al Espíritu Santo para que nos regale esos dones, Primero que nos regale la luz para ver cuáles son los dones naturales que tenemos y que podemos ofrecer a los demás. Pensad, situaros cada uno en el lugar donde vosotros estáis y os relacionáis y servís y trabajáis, ¿vale? Y en ese momento, en ese lugar, en ese espacio de la iglesia donde estáis, visualizaros con vuestros dones, con vuestras capacidades, con vuestras cualidades, ¿vale? Y ahora os invito también a que dejéis a vuestro ser soñar con esos dones espirituales que os gustaría también tener. ¿Por qué no? Dios nos invita a soñar. Dios nos pide que le pidamos. ¿Por qué no voy a tener yo el don de consejo, el don de piedad, el don de sabiduría? ¿Por qué no? Si me siento llamada a estar con la gente, a escuchar, a querer decir, apoyar a la gente, a quererla, ese don de... Es que me vienen tantas cosas a la cabeza. Entonces, yo os pido que os atreváis. El Espíritu nunca deja de derramarse. Siempre está esperando a que demos ese paso de la gracia. Ese paso. Y si no os atrevéis, yo lo he hecho. Decirle que utilice a los hermanos para que os den un empujón. Muchas veces he tenido que actuar en obediencia, como hoy, por ejemplo. A mí me dijeron que tenía que dar esta enseñanza. Y yo en obediencia me he dejado llevar de la mano. Y aquí estoy. No os podéis ni imaginar lo que supone para mí el estar aquí. A veces hay que pedir al Señor que utilice a los hermanos. Y tú también a coger esa humildad y atreverte y dar el salto en fe. Le pedimos al Espíritu Santo en esta tarde que nos dé esa luz para conocernos, que nos dé esa capacidad de llegar a lo más profundo de cada uno de nosotros, para ver lo que Él de forma natural nos ha regalado. Te pedimos, Espíritu Santo, que sepamos ver y escucharte para saber cómo hacer, para saber cómo dar, para saber hasta dónde llegar. Regálanos, Espíritu Santo, ese don especial que siempre hemos querido tener, que siempre hemos soñado. Ese don de temor de Dios, ese don de piedad, ese don de fortaleza, que por qué no me gustaría tener. Y en esta tarde, Señor Jesús, te pedimos que te derrames con fuerza en cada uno, con poder, para que tengamos capacidad de acoger estos dones que tú nos quieres dar para el bien de tu comunidad, para el bien de tu iglesia, para el bien de tu pueblo, para que se realice tu obra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, también la capacidad de ir conociendo esa otra parte de nosotros mismos que a veces no nos gusta, que a veces nos molesta, que a veces nos duele. Capacítanos para poquito a poco ir conociendo, ir sabiendo cómo somos e ir aprendiendo a poner remedio, tener capacidad de pedir ayuda, tener humildad para aceptar una corrección, tener paciencia para acoger también al hermano, tener valentía para corregir a otros. Señor Jesús, en esta tarde nos ponemos a los pies de tu gracia, que no deja de derramarse y que se derrama siempre de continuo, una y otra vez. Bendito seas por la obra que haces
en cada uno. Bendito seas porque es tu obra la que queremos completar, Señor. Bendito seas porque nos usas como instrumentos fieles tuyos. Alabado seas en esta tarde, Señor Jesús, que te das y te derramas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Os invito a que, si os atrevéis, os metáis, como os he dicho antes, y busquéis enseñanzas sobre los dones y los carismas. Tened mucho cuidado las páginas que visitáis. Yo os invito a que os aseguréis que son páginas que podéis ver, porque ahora hay muchas cosas en internet que hay que vigilar. Los numerales del catecismo, hay muchos numerales que nos hablan sobre los dones y los carismas. De estos numerales son de los que os decía que Monseñor Munilla tiene muchas enseñanzas en YouTube. Hay que formarse y hay que aprender y hay que saber, pero hay que tener cuidado con lo que visitamos y dónde nos metemos. El catecismo, mirar el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy interesante. Pues hasta aquí hemos llegado. Gloria al Señor. Gracias, Nuria, por esta enseñanza que nos recuerda la importancia, ¿no?, de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestras limitaciones y cuidarnos espiritualmente, ¿no?, para evitar todo esto y poder vivir en la verdad. Y la importancia de saber y de reconocer que Dios nos capacita y que nos da una comunidad para crecer y para ayudar a crecer a los demás. Bien, pues abrimos el turno de preguntas. Os recuerdo que podéis hacer todas las dudas que tengáis en el chat de preguntas y respuestas y las iremos contestando pues durante el rato que nos dé tiempo. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta que dice: has hablado de los dones espirituales. ¿Cómo puedo saber que tengo un don espiritual y distinguirlo? A ver, primero te contesto con otra pregunta. ¿Has pedido esos dones? ¿Te has atrevido? Eso yo creo que es lo más importante. Y estoy convencida de que si ha sido así, Dios te los ha concedido, ¿vale? Es fácil reconocer un don espiritual, pero no es fácil sin más tenerlo. Ten en cuenta que hablamos de profundidad, ¿vale? Tiene que ser algo profundo, algo que te surja, algo de ir más allá, sobre todo en nuestra relación con Dios, ¿vale? En nuestra relación con Dios. Y hemos de saber usarlos, ¿vale? Aparte de pedirlos, también usarlos. Por ejemplo, uno puede ser fuerte, puede tener fortaleza, ¿no?, en su carácter, pero cuando sientes que esa fuerza te capacita para sobrellevar situaciones que por ti mismo te sientes incapaz y se lo pides a Dios, yo te aseguro que si se te da y que tú ves que vas más allá, que es algo que ves que es un don. Os hablo de la fortaleza porque yo creo que a mí el Señor me lo regaló, me lo ha regalado en muchos momentos de mi vida. Yo estoy segura que sin esa fortaleza que Dios me regaló, en ese momento yo no hubiera sido capaz de soportar todo lo que fue el tiempo de tratamiento durante la enfermedad, ¿vale? Entonces, se ve y se dan, te implica toda la vida, ¿eh? Pero lo que tienes que tener claro es que te los concede por algo y para algo. O sea, el Señor concede los dones por algo y para algo, siempre. Pero hay que atreverse. Qué bueno. Aquí hay otra que dice: ¿quieres decir que cualquier don que se pone al servicio de la comunidad puede convertirse en un carisma? Pues yo creo que sí. Cualquiera, el espíritu es muy creativo y está lleno de sorpresas. Si le dejamos, lo que he dicho antes, ¿no? Le tenemos que dejar, pero
Yo he visto cosas, ya no en mí, en personas pues muy, muy bonitas, o sea, muy bonitas, porque la creatividad del Espíritu Santo es infinita. Entonces, si se ponen al servicio, se convierte en carisma. Muy bien. Y dice otra, el Señor da dones, pero ¿los puede retirar? Pues yo creo que si no se usan, claro, siempre que hablamos de dones espirituales, yo creo que si un don no se usa, pues al final desaparece, Los dones están para usarse y los dones son para la comunidad, no son para uno mismo. Otra cosa son los dones naturales, que si un don natural te lo quedas para ti mismo, pues muy bien, sí, tú cocinarás muy bien para ti mismo, pero será un don para ti. No tiene un don natural que solo disfrutarás tú. Siempre estamos hablando de lugares y de espacios donde nos movemos, donde nos relacionamos con gente. Claro que pueden desaparecer si no se usan. Quisiera añadir a esto que no solamente cuando no se usan, como dice Nuria, sino que a veces cuando nos apropiamos de ellos, porque pensamos que son nuestros, pues el Señor nos los puede quitar. O también cuando no son necesarios. El Señor suscita los dones en momentos en que son necesarios para la comunidad porque edifican, como ha explicado muy bien Nuria. Entonces, si no son necesarios, pues el don no aparece. Exacto. Bien. Y también otra pregunta, ¿solo existen los carismas que aparecen en la Biblia? Hemos dicho que cualquier don puesto al servicio se convierte en carisma, con lo cual puede haber muchísimos carismas, muchos. En tu grupo, en la parroquia, imagínate que todo el mundo, ¿vale? Imagínate que todo el mundo, tan solo con los dones naturales que tienen, los pusieran al servicio de la comunidad. Que todo el mundo, pues tremenda parroquia sería, o tremendo grupo, o lo que fuera, si todo el mundo los pusiera. Efectivamente. Aquí también nos preguntan cuando, a ver, que no lo veo ahora. Cuando hablaste de los ataques del enemigo, ¿cuanto más te entregas a los dones, más ataque hay? ¿O hay que estar en estado de gracia para evitarlo? Cuando hablo del enemigo, veamos el enemigo existe, ¿vale? No pensemos que es alguien que nos viene a atacar ahí, ¿no? El enemigo siempre es muy sutil y va siempre a colarse por donde puede, ¿no? Vivir en santidad, a eso aspiramos todos, a vivir en santidad. Pero somos humanos y nuestras debilidades están ahí. Lo importante, lo que he dicho, lo importante es conocerse para saber por dónde se nos puede colar el otro. Todos tenemos muchos frentes abiertos. Si eres padre, tienes hijos. Si tienes madres mayores, las tienes que cuidar. Tienes enfermedades, tienes pecados. Todos tenemos un carácter. ¿Vale? Por eso digo de la importancia de conocernos. Se nos puede colar por cualquier sitio. Claro que tenemos que aspirar a la santidad, claro que sí, pero no hay que ser santos para tener los dones y los carismas. Ninguno los tendríamos. Ellos nos llevan a la santidad. Hay que estar en estado de gracia, pues hay que estar lo mejor posible. Yo siempre que voy a servir, mis hermanos ya me conocen, siempre que voy a servir, me gusta confesarme antes, porque quiero ser el instrumento de gracia mejor para el Señor, ¿no? Pero es que me confieso, y cuando subo al micro y la hermana de al lado me dice algo, le miro con mala cara. Ya está ahí mi humanidad otra vez. En estado de gracia, pues por lo menos ese es mi deseo. Yo creo que tiene que ser el profundo deseo, que no nos tenemos que conformar. Siempre aspirar a más. Amén. Otra pregunta dice, todos hemos recibido el regalo de la fe por el bautismo. En su día un sacerdote me habló de que esa fe es diferente a la fe como carisma. ¿Cuál sería la diferencia? Hablamos de fe. La fe del bautismo. Bueno, la fe del bautismo es la que yo acogí sin ser consciente. Simplemente me hace hijo de Dios. Bueno, simplemente.
me hace hijo de Dios. La fe de los carismas es la fe que yo digo que sí por voluntad propia. Por voluntad propia. Quizás ese sea lo que puede diferenciar una fe de la otra. A lo mejor digo una barbaridad, pero para mí es la misma fe. No deja de ser la misma fe, ¿no? Pero lo importante es el gesto de voluntad que tú haces. Yo quiero vivir en la verdad, yo creo en Dios, yo acepto este carisma, yo decido acoger esa fe. Yo podría decir que no, pero digo que sí, y decido, y creo, y acojo. Genial. Muy bien. Otra. ¿Qué pasa si no me siento digno y si no creo que esa verdad de la que hablas sea para mí? ¿Puedo vivir en alabanza? Bueno, lo primero, que no sentirse digno no es un pensamiento o un sentimiento que venga de Dios. Todos lo podemos sentir, ¿eh? Pero somos dignos hijos suyos. Esto es vivir en la verdad. Soy digno hijo suyo. Lo soy aunque no lo sienta. O sea, es que me puedo sentir la mayor miseria, pero soy digno hijo suyo. La verdad de la que hablo es la verdad de Dios. Y Dios es camino, verdad y vida. Y es importante que reconozcamos esta verdad en nuestras vidas. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Cuál es la verdad de Dios en mi vida? Que Dios me ama, que me ha creado por amor, que soy hijo de Dios y que soy hijo suyo y que me ama. Si no siento esto, ¿puedo vivir en alabanza? Pues no digo que no, claro que sí, porque no es cuestión de sentirlo, lo que decía antes. Lo importante es la fe, pero es como quedarse a medias, Todo es un proceso en nuestras vidas, ¿vale? Todo es un proceso. Y nos podemos sentir indignos muchas veces y por muchas razones, pero todo es un proceso y tienes que ir abrazando esa fe y ese creerte que eres hijo digno, hijo suyo. Pero si aún sientes esta indignidad, comienza a alabar a Dios por lo que Él es, no por lo que tú sientes. Esa alabanza te lleva a descubrirle, te lleva a amarle, te lleva a desearle y poco a poco esa relación va creciendo. Va creciendo, va haciéndose más personal, va haciéndose más íntima, se va saboreando todo lo que Él hace por ti, todo lo que te ha regalado y poco a poco vas a ir intentando tú no pecar más, vas a aceptar al Padre amoroso que es capaz de darlo todo por ti y entonces aparece la alabanza es poderosa, la alabanza es tan poderosa que puede destruir incluso el pecado, puede romper cadenas, puede derribar murallas y entonces desaparecerá poco a poco esa indignidad. Pero sobre todo lo más importante son dos cosas. Primero, que sentirse indigno no es un pensamiento de Dios, aunque lo sintamos. Yo soy hijo digno, hijo suyo. Y segundo, que lo importante no es sentirlo, es creerlo. Amén. Amén. Quisiera aportar algo. Es que antes no me ha dado tiempo a quitar el micro. Con respecto a lo que ha preguntado una hermana antes sobre la diferencia entre la fe y la fe carismática. Y es importante que se tenga en cuenta que la fe es una creencia, la confianza, la adhesión personal al Señor, ¿no? Tener fe, tener el don de la fe, que es por el que creemos, ¿no? Pero la fe carismática va un pelín más allá. Es una manifestación especial del Espíritu Santo que se da en un momento determinado, en confianza ciega y en circunstancias extraordinarias, sobre todo para realizar milagros. Fue la fe que llevó a Abraham a clavar el palo en el Mar Rojo para que se abrieran las aguas. Ya Moisés creía en Dios, pero en ese momento actuó con fe carismática, la que obra milagros. La fe que mueve montañas. Esa es. Amén. Muy bien. Otra pregunta, también muy interesante, que nos hace Rosario. ¿Cómo te ayuda la comunidad a descubrir un carisma y desarrollarlo y no bloquearlo? Pues yo creo que lo primero es ser obediente. El obediente, me refiero a esa obediencia a aceptar que las personas te digan, pues mira, tienes este carisma, ¿vale? Hay que ser obediente. Segundo paso, la humildad para cogerlo.
¿vale? La humildad para cogerlo. Y luego después, pues dejarte llevar por el espíritu. Dejarte llevar por el espíritu. Bloquearlo, pues ahí es donde está el conocerte a ti mismo y el saber qué es lo que puede bloquear ese carisma, que posiblemente sea algo de tu propia personalidad. Por ejemplo, mi inseguridad, como os hablaba antes, ¿no? A mí mi inseguridad no me hubiese dejado hacer nada de lo que he hecho, os lo aseguro. O sea, yo estoy en muchos sitios y hago muchas cosas por pura obediencia y en humildad a lo que los hermanos me dicen que haga, porque ellos han descubierto cosas en mí, lo que os decía, ¿no? El relacionarse, ven y descubren cosas en mí y entonces pues poquito a poco te vas fiando, lo vas haciendo, lo vas desarrollando y luego pues ser valiente también, ¿no? Ser valiente. No os digo nada del día que he pasado yo hoy antes de dar esta enseñanza. Ser valiente y ponerte y fiarte del espíritu. Y cuando nos conocemos bien, sabemos qué es lo que puede bloquear esos carismas. Entonces, es cuestión de ir jugando con todo eso poco a poco. Bien. Hay otra que dice, Tacho, es mucho más reconocible la experiencia personal de los dones cuando estás en un grupo de oración y ves que otros también los viven de forma espontánea. Pues según qué dones sean. Evidentemente si es el don de la alabanza, si es el don del canto en lenguas, incluso por ejemplo la experiencia que tienen nuestras hermanas con el don de la danza, esos carismas sí, los ves en el hermano y puedes ir aprendiendo, apoyándote. Yo recuerdo al principio, cuando yo estaba en la renovación, que a mí me dijeron del canto en lenguas y de la oración en lenguas, practícala en tu casa. Cuando tú hagas oración personal, levanta la voz, escúchate a ti misma y ora en lenguas para perder ese miedo, esa vergüenza. Hay otros carismas que son más personales, entonces que a lo mejor no los veas en otros hermanos, pero entonces te tienes que atrever y te tienes que lanzar y los tienes que mostrar además. Yo me acuerdo la primera vez que conté un cuento a mis hermanos, pero yo oí en una oración como el Señor me decía, te voy a contar un cuento. Y yo me atreví a compartirlo y me atreví a empezar a escribir y a empezar a contar esos cuentos a los hermanos. Y bueno, pues poquito a poco ellos han ido confirmando ese don. Entonces hay algunos que es muy fácil que la comunidad los confirme cuando los ves en otros. El tocar un instrumento, por ejemplo, también son dones más, pues que se ven más, son carismas que puede tenerlos más gente. Hay otros que no. Por ejemplo, hubo un hermano que a mí me dijo, nunca me había escuchado nadie como tú, una vez, en un Emaús. Y a partir de ese momento, allí el Señor me confirmó, pues un don de escucha, ¿no? Y yo cuando hablo con la persona que me dirige espiritualmente, yo le decía, pero ¿por qué la gente me cuenta a mí tantas cosas? Muchas veces, porque no sé qué hacer con ellas, muchas veces, ¿no? Más que presentárselas al Señor. Pero a mí me llama la atención, ¿qué tendré yo? Entonces digo, bueno, Señor, pues serás tú. Y claro, yo acojo ese don de escucha con como si fuera algo tan sagrado, que lo guardo como algo muy sagrado y lo ofrezco a Dios siempre que alguien viene a compartir conmigo, a hablar conmigo, a contarme sus cosas, ¿no? Bueno, pues Dios me ha regalado un don de escucha. Ese no lo he visto. O sea, no ha sido una cosa que como haya visto en todos, porque imagínate todos con el don de escucha, ¿no? Pero sin embargo el Señor, pues por la gracia porque Él ha querido, entonces bueno, pues es un poco jugar con ambas cosas. Muy bien. Isa, no sé si quieres contestar algo tú a esto, que he visto que has puesto algo aquí, o es solo un error. Vale, parece que no. Vale, bien. Dice, a veces personas que nos rodean y nos miran con envidia o con enemistad nos causan esa inseguridad y no nos dejan abandonarnos al sueño de Dios en nosotros. ¿Qué sugieres hacer para vivirlo sin bloquearte? Vaya, con la preguntita.
me toca muy personalmente porque me ha tocado vivir esa situación muchas veces, ¿no? Y bueno, pues lo vives en humildad. Lo vives en humildad y confiando en los hermanos que te rodean, que te conocen y que saben que son los que te dan fuerza y te capacitan para estar donde debes estar haciendo lo que debes de hacer. ¿Vale? Te aseguro que no es por mis fuerzas, pero en ese momento la comunidad aparece. También es muy bonito eso de conocernos, el que los hermanos nos conozcan, el que los demás también sepan de mis pobrezas y de mis debilidades, porque entonces ellos saben y te ayudan y te responden y te conocen. Y cuando ven esos momentos tuyos de debilidad y de inseguridad, entonces aparece una mano que se posa en la espalda y que te capacita, aparece una mirada, aparece un abrazo, aparece, ¿no? Esa comunidad que te guarda, que te protege. También es muy bonito que cuando hablamos de conocernos y reconocernos, de que los hermanos nos conocen, de compartir tu debilidad, compartir tu pobreza, incluso compartir tu pecado. ¿Por qué no? Yo eso lo considero una gracia que pueda vivirlo en la comunidad. Gabriel nos dice, ¿cómo reconocer que un don es de Dios y no pensar que son figuraciones de uno o cosas raras? Pues porque la comunidad lo confirma. Cuando la comunidad te lo confirma, cuando hay frutos, porque los hay. Cuando tú ves que los hermanos te responden con paz, o sea, que hay paz allí donde estás, que acogen, o sea, que hay serenidad, que Dios nunca va a darte algo, a ti nunca te va a dar algo que en los hermanos cree conflicto, que en los hermanos cree duda, que en los hermanos cree dolor, que violente a la gente, nunca, nunca. Los frutos del Espíritu Santo todos lo sabemos, ¿no? La paz, el amor, la alegría, la esperanza. Pues sea el don que sea, esos son los frutos que tienes que encontrar en los hermanos. Y si no son esos los frutos, entonces tienes que pensar qué pasa. Y los mismos hermanos te lo dirán. Los mismos hermanos te lo dirán. Estupendo. Otra pregunta interesante que dice por aquí, ¿nos puedes dar alguna clave para descubrir la verdad de Dios en nosotros? Pues mira, yo creo que la verdad de Dios más importante es el credo. El credo. Para mí, es mi verdad de fe, ¿no? Y hace unos años, la hermana que me dirige espiritualmente, que antes os comentaba, me propuso escribir mi propio credo, las cosas en las que tenía o debía o deseaba soñar, creer, ¿vale? Entonces me puse a ello y escribí mi propio credo. Entonces yo os invito a que lo hagáis, porque te descubre muchas cosas de cómo eres, ¿no? Yo recito ese credo muchas veces, ¿no? Y me hizo ser muy consciente de muchas cosas, ¿vale? Y me hizo reafirmarme en la fe. Y todo esto que hablamos de indignidad, de inseguridad, creo en Dios, que es mi Padre, y si creo en Dios, que es mi Padre, soy su hija, y me ama, y me quiere, y soy digna, etcétera, etcétera, etcétera. Os invito a que lo hagáis, ¿no? Cuando recitéis el credo, ser conscientes de lo que decís, porque para mí es la mayor verdad. Cuando yo me siento en pecado, yo veo al Señor bajando a mis infiernos y rescatándome cada vez que voy a confesarme. Y esa es la verdad, que Dios baja y que Dios está a mi lado y que nunca me deja y no dejaría de decir cosas, ¿no? Os invito a que lo hagáis este ejercicio. Qué buena invitación, Nuria. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué relación hay entre dones, carismas y frutos del Espíritu Santo?
Y podríamos añadirlo, ¿van ligados los dones y carismas a la santidad? Y así contestas un poquito. Ujú. Pues a ver, la relación entre dones y carismas ya los hemos dicho, ¿vale? Cuando tú tienes un don, sea natural o sea espiritual, y lo das a los demás, se convierte en carisma, Ujú, ¿vale? Se convierte en eso carisma. es. Cuando esos carismas en la comunidad lo que hacen es crear paz, crear alegría, crear esperanza, esos son los frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos. Puedes causar que una persona llore porque has dicho algo, has hecho algo, pero esas lágrimas pueden ser de muchas maneras, y pueden ser lágrimas de alegría, lágrimas de sanación, lágrimas de esperanza. El Señor a veces nos utiliza para romper cosas, pero siempre que el Señor rompe algo, lo rompe con amor también. Nunca hace nada que te vaya a doler, nunca hace nada que te vaya a violentar, lo que decía antes. Entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Búscalos en la palabra, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Y ahí verás cuando tú vas y creas unidad, cuando dices algo que crea unidad entre la gente, entre las personas con las que estás, con las que trabajas. Esos son los frutos. Cuando eres consciente de todos ellos y sabes que son un regalo para la comunidad, a veces no es fácil porque te llevan a una renuncia también. O sea, tanto los carismas como los dones te llevan también a una renuncia personal muchas veces, ¿no? Y esa renuncia es la que te lleva a la santidad. Muchas veces hay que renunciar a muchas cosas, ¿vale? Pero no es santo el que tiene más carismas, ¿vale? O sea, eso lo tenemos que tener claro. Los carismas los da el Espíritu Santo para un servicio a la comunidad. Y pueden ser temporales, como decía Marta. Y si no los usas, desaparecen, ¿vale? Por ejemplo, pensemos en Teresa de Calcuta. Tenía el don de la misericordia. Era un don, claro, en ella, que la llevó a darse a los demás, a estar y a vivir con todos los que se encontraban lo más pobre de la sociedad. Y por todos es sabido porque contó todo su desierto, toda su aridez, toda su sequedad. ¿Le llevó o no le llevó a la santidad? ¿Vale? Lo que tenemos que tener claro es que todos estamos llamados a ellos, pero la santidad la da el querer hacer la voluntad de Dios. La santidad la da el querer hacer la voluntad de Dios, no el tener más o menos carismas, o el tener más o menos talentos, o el tener más o menos dones. Una persona puede tener un don muy chiquitito. Mira lo que os hablo yo de la escucha. Es un don que no se ve. Es algo que lo percibe quien necesita hablar. Pero si no, no se percibe. Son dones escondidos. O la persona que va antes de tiempo a una reunión y coloca las sillas. O la persona que está allí para darte una sonrisa. Son cositas pequeñitas, ¿vale? Los dones no te dan la santidad. La santidad la da el querer hacer la voluntad de Dios. Bien, y una última pregunta porque ya estamos acabando el tiempo de preguntas. Dice, has hablado de un proyecto nuevo tuyo de los cuentos. ¿Nos puedes contar algo más? O si es que todavía es muy pronto, ¿nos puedes explicar cómo has ido ejerciendo el carisma que ha propiciado este proyecto? Bueno, es que acabo de empezar Bueno, pues entonces a lo con mejor esto de los puedes cuentos. explicar, ¿no? Un Yo poquito del solamente, carisma este yo que te solamente ha llevado hasta aquí. os diría que hace muchos años, en un encuentro que tuvimos en Villa García de Campos, en Ujú. una adoración por la noche, yo escuché como el Señor me decía, te voy a contar un cuento. Simplemente eso, te voy a contar un cuento. Yo no entendía nada, yo en ese momento no entendía nada. Pero a partir de entonces empecé a coger papel y boli y a escribir. Da la casualidad que es un talento que en mi familia, en mi madre, en mi padre, en mis hermanos, es un talento natural que se da, porque en mi familia escribimos todos. ¿Qué pasa? Que yo me puse a desarrollar ese talento natural que hasta entonces pues yo lo había desarrollado de otras maneras. Me puse a escribir cuentos. Yo he estado muchos años escribiendo cuentos. Escribo sobre todo en oración, ¿vale? Cuando estoy en oración, escribo cuando alguien me pide algo
Alguien, o sea, de pronto a una hermana se le ocurre pedirme a las 11 de la noche un cuento para el día siguiente. Y yo digo, Señor, pues si es tuyo, pues tú sabrás. Y sueño con ese cuento, eso me ha pasado. Sueño con ese cuento y al día siguiente lo escribo. Ya os hablo de que el espíritu muchas veces lo hace de manera insospechada. Yo muchas veces no me lo puedo creer. ¿Qué pasó? Que todo este tiempo de escribir cuentos y escribir todas estas cosas me ha llevado a tener el deseo de, con unos cuentos que escribí para un programa de Radio María, para que no quedaran en el olvido, recopilarlos y hacer un cuento real, un cuento de cuentos para niños pequeños, niños de 6-7 años. Entonces, bueno, este año he empezado el proyecto y yo creo pues que cara al año que viene, pues el proyecto, si Dios quiere, se irá dando. Pero fijaros cómo es Dios. O sea, yo dije, bueno, Señor, yo tengo este deseo, yo lo pongo en tus manos. Me encontré con una persona y me dijo, mira, llama a esta otra persona, que esta otra persona te va a ayudar. Llamé a esa persona y fue como un vendaval. Me empezó a dar contactos, me empezó a dar ideas, me empezó a hablar de personas que me podían ayudar y bastó un par de semanas para arrancar con el proyecto. Entonces el Señor te sorprende y el Espíritu te sorprende, si te atreves, porque yo no dejo de estar un poco sobrepasada, ¿no? con todo esto, pero el Espíritu te sorprende. Qué bien. Pues un asistente también te dice, ánimo con ese carisma tan precioso, Dios te bendiga y que seas un instrumento de Dios a través de los cuentos y la escritura. Amén. Todo al servicio de Dios. Alabanza escrita. Amén. Amén. Y con esto podemos acabar ya el turno de preguntas de hoy, que estamos ya en hora. Y vamos a acabar con la oración final. Bueno, primero, sí, aquí está. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión de hoy. Os recordamos la próxima sesión, que será el día 26 de mayo, dentro de un mes, y damos las gracias pues sobre todo a Nuria por habernos dado esta formación, a todo el equipo de músicos de Valencia, a los que están en el control de mandos, a todos los que habéis asistido, sobre todo que sin vosotros esto no tendría sentido, y sobre todo al Señor que lo hace posible. Nos vemos el 26 de mayo, si Dios quiere. Bendiciones a todos. Conmigo estás, Señor, por siempre es tu amor. Conozco tu grandeza y tu fidelidad. Tú reinas con poder, a nada he de temer. Proclama